Bueno, listo, ahí volvemos. ¿Saben lo que me di cuenta? Que no grabé la primera parte. Así que lo tengo que volver a grabar después. Bueno, en Sabes fin. que yo te iba a preguntar y veía el simbolito amarillo y digo, no, si se está grabando. Bueno, Bueno, todos cometimos el error. sí, no hay problema. Después lo volvemos a grabar. Bueno, entonces vamos a ver este síndrome que se puede subdividir en tres, que tiene que ver con el movimiento interno del viento del hígado, ¿no? Hay tres posibilidades de proceso de viento. Pueden ser el viento interno generado por yang del hígado o ascenso del yang del hígado. Es algo parecido a lo que ya vimos en realidad. La base del mismo es la deficiencia de yin. Después el viento generado por calor excesivo del hígado, que es lo que vimos anteriormente, que tiene que ver con un proceso de calor o fuego excesivo del hígado, en el cual la base es el estancamiento de chi del hígado, y el viento generado por deficiencia de sangre, o sea, la base que debe ser de sangre del hígado para también anclar el yang se dispara, ¿sí? Entonces, el punto, el uno y el 3 están muy emparentados, ¿no? Porque uno tiene que ver más con la falta de yin y el otro con la falta de sangre, pero bueno, son primos hermanos y de hecho muchas veces están implícitos los dos puntos, ¿no? El otro es distinto, porque el proceso es estancamiento chi del hígado. El viento con ascenso del yang del hígado, ¿no? Transformado en yang del hígado. Acá lo que va a haber, los síntomas de viento están asociados, por ejemplo, a vértigo. Es el único que no podemos ver como sí. El vértigo no se puede ver, pero bueno, la persona lo experimenta, ¿no? Es algo subjetivo. Sí, dentro de los procesos de viento que sí por ahí podemos ver o visualizar, es por ejemplo el temblor, ¿no? El temblor es un tipo de viento, las convulsiones, por ejemplo, en una epilepsia, por ejemplo, lo que se llama la espasticidad, ¿sí? O la rigidez, eso también es viento, o sea, es lo contrario al temblor, pero se comporta, tiene el mismo mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que es esto, que es la rigidez. Es el viento el mecanismo fisiopatológico, pero puede producir o bien o rigidez o puede producir temblor, ¿sí? Una de dos en este aspecto. Después, ¿qué más acá? A ver, sensación de bamboleo de la cabeza, bueno, el temblor de las extremidades, como habíamos visto. Hay un lenguaje entrecortado, lengua rígida que impide la adecuada dicción. Esto tiene que ver o está asociado con procesos que se llaman afasia, ¿no? Que es como un trastorno del habla, que bueno, se da en algunas patologías de tipo neurológicas, en el cual la persona no puede hablar o pronunciar correctamente, o puede hablar bien, pero no confunde las terminologías, o digamos, quiere decir una cosa y termina diciendo otra, ¿no? Ese es otro tipo de afasia. Ahora, ¿en qué situación se puede producir la afasia más común? En los ACV, ¿no? En los accidentes cerebrovasculares, por lo cual el ACV es un tipo de viento interno del hígado. Eso se le llama chonfong, que vendría a ser como chonfong, que vendría a ser el ataque, no, perdón, el golpe de viento, ¿no? Los yanquis le llaman wind strike, ¿sí? Así lo llaman o lo traducen, ¿no? ¿Sí? Em, ok, ese sería ese es el famoso golpe de viento que se genera del proceso de ascenso del yang, ¿no? Ascenso del yang o cualquiera de los otros que vimos, pero bueno, es un tipo de manifestación de viento. ¿Qué más? Puede haber caída súbita del paciente con pérdida del estado de conciencia, hemiplegia, bueno, esto es todo en una ACV, ¿no? Está todo asociado a lo mismo. Convulsiones posterior a esto, también es un síntoma de viento, todo eso es viento, ¿no? ¿Sí?
Ok. Dolor de cabeza, rigidez de cervical, la nuca. Eso piensen que una persona cuando tiene una subida de presión arterial, tiene esto, ¿no? Tiene como, le sube la presión, se genera toda rigidez en el cuello, en la zona de la cabeza, previamente, cuando se sube la presión, y bueno, esto podría desencadenar este proceso de Chong-Fong, ¿no? De viento interno. Entumecimiento de manos y de pies, sobre todo un solo lado, si se genera en este proceso de ACV, en el cual afecta un brazo y una pierna, ¿no? Los dos. Y la marcha va a estar inestable, ¿sí? No va a poder manejarse bien con la pierna afectada, ¿no? Va a tener una marcha. Al principio no se va a poder valer por sí mismo, y después a medida que va haciendo proceso de rehabilitación, con el tiempo de más, sí lo va a hacer, pero probablemente con dificultad. Depende de cómo haya sido también el evento vascular, ¿no? Qué daño haya generado. A veces se puede generar algo que se llama AIT, que es un accidente isquémico transitorio, ¿no? Ese es otro tema, pero es más leve. Pero también lo que tienen que tener en cuenta basado en esto es, bueno, el daño que se pudo generar a nivel neurológico, a nivel central, en el cerebro, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Muy bien. La lengua está roja, temblorosa, ¿no? Es un signo de viento. También otro signo de viento es la desviación de la lengua, ¿no? Cuando la persona saca y desvía la lengua, eso es viento también. De hecho, la persona puede ser que no haya tenido ningún cuadro de ACV y sin embargo la lengua se desvía igual. Entonces, eso también es viento, un proceso de viento. ¿Podría tener eventualmente algún proceso de estos, de tipo ACV? Podría, no estaría exento, ¿sí? Ok, podría haber una saburra blanca o pegajosa, pero cuando hay proceso de ascenso golpeante de Yang, no necesariamente tiene que haber saburra, podría no existir, de hecho podría estar seca la lengua, sin saburra, pero a veces podría estar blanca, una saburra blanca. Y esto ya estaríamos hablando de procesos de viento arrastrando flema o humedad. Y esa flema o humedad bloquea los orificios puros del cerebro, generando un proceso de ACV, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces puede ser solo y a veces puede ser con flema, ¿sí? El pulso va a estar de cuerda fuerte, va a estar de cuerda superficial y probablemente a medida que uno va apretando va perdiendo fuerza el pulso, ¿sí? Está todo muy fuerte arriba, pero abajo no hay nada, ¿no? Como le decía, es un proceso de viento, o directamente en la zona central está hueco. Está todo hueco, no hay nada, no hay sustancia. La parte de arriba está duro, cuando aprietan abajo no hay nada, está como vacío, ¿no? Juan, Sí, perdón, es el mismo pulso que tendríamos en el ascenso golpeante ese del yang del hígado, el mismo. exacto, en el mismo pulso. Sí, tipo pulso que puede ser de cuerda arriba, vacío abajo, o tipo cebolleta, ¿no? Que es como un pulso, parece más abovedado, parece como más hinchado arriba, duro, pero cuando aprietan en el medio está vacío. Es un proceso de viento. Ujú. Sí. Profe, volviendo a la lengua anterior, Ujú. vi que tenía como violáceo la parte del centro, puede ser, y de los Es un, costados más marcado es un rojo. color, es más rojo, pero sí, puede estar como más, parece como más destenido en el medio, pero en realidad no es necesariamente violáceo, eso es un Ah, carmesí. es que soy daltónica, así que por eso pregunto. Ah, Y en la punta de la lengua tiene dividido, o sea, eso es algo muy sí. característico de este síndrome, digamos. No, no necesariamente. Eso, Ah, la división en la punta se puede dar en procesos de mucho ascenso de Yang, pero se puede dar en cuestiones de tipo psicoemocionales. Eso, gente, por ejemplo, con trastornos mezclados entre depresión y ansiedad, ¿no? Se puede dar en eso. bien, Lo podés ver muchas veces en ese caso. Y por bien, eso la punta de la lengua es el shen, es la cabeza. bien, bien. Bien. Bueno, hay que incrementar el yin y contener el yang, ¿no? Equilibrar el hígado, apaciguar el viento. Fíjense, Tai Chong. Bueno, acá es muy parecido a lo que vimos anteriormente, ¿no? O sea, lo vuelvo a repetir, pero ya estaría más o menos. Hay algunas cosas que cambian acá. Tai Chong, o sea, hígado 3 hacia hígado 2, intestino grueso 4 hacia
hacia el 3. Acá lo que se le agrega son puntos de viento, ¿no? Se le agrega vesícula biliar 20, ¿sí? Acá agrega Yamen. Yamen es DU 15. DU 15 es un punto bueno para tratar afasia, ¿sí? Trata trastorno del habla. Yo no recomiendo punturarlo, recomiendo hacer sangría, ¿sí? De hecho, es más segura la sangría en esa zona que la puntura. Es fácil como para hacer sangría en esa zona. Y el otro punto que se podría utilizar junto con vesícula biliar 20 es DU 16, que es otro punto de viento. Acá lo que ustedes tienen que hacer es pinchar las agujas como para abajo, no van perpendiculares al centro, sino como pincharlos así. ¿Ok? Bueno, y Yan Lin Chuan, que es vesícula biliar 34 hacia el 33, hacia el 35, perdón. Intan, bueno, Intan y podría ser vejiga 2, ¿no? Dos puntos acá. Ahora, el tema es cuando se produce el ACV, cuando se genera el proceso de ACV, en el digamos, post-evento, ¿no? De ACV, lo que se debería hacer es trabajar. Vieron que les comenté de pinchar del intestino grueso 4 al 3 o del hígado 3 hacia el 2, pero eso lo hacen del lado sano. Del lado afectado, en realidad, sobre todo el intestino grueso 4, vieron que el brazo queda espástico, queda sin fuerza, ¿no? Queda todo así, como que no tiene fuerza, no tiene movimiento. Entonces, lo que ustedes necesitan es llevar chi hacia el canal. Tienen que trabajar, pinchar con la aguja y trabajar arriba abajo, ¿no? Así, tienen que trepidar y hacer rotación va y viene, ¿sí? Va y viene, entonces de esa manera llevar chi hacia la zona de la mano. Esa sería la función, ¿no? Con hígado 3 pasa lo mismo, pero por ejemplo, si pasara lo mismo con la pierna, con falta de fuerza, rigidez y toda la cuestión, ahí por ejemplo podrían utilizar estómago 36, ¿no? Para llevar chi hacia la zona de la pierna. Eso es un tratamiento de ACV. O por ejemplo, intestino grueso 10, porque es el equivalente a estómago 36 en el brazo. Esa sería otra opción. También tienen que trabajar y trabajar de una forma con la aguja, ¿no? Va arriba, abajo, va y viene hasta que busquen el chi, ¿no? Que pegue como la patada esa que tiene que pegar. Y una vez que lo hacen, ahí dejan la aguja puesta. Si quieren, lo vuelven a repetir a los 15 minutos, una cosa así. Entonces, de esa manera llevan chi al canal, porque si no, de otra forma, no está complicado. ¿Sí? Tienen que trabajar el brazo. Lógicamente, tiene que hacer fisioterapia el paciente, toda esta cuestión, y es súper importante, pero esa es la forma de estimularlo con la aguja, ¿no? Bien. Viento por calor excesivo, ¿no? O por fuego del hígado. Entonces, lo que se va a generar es también, puede ser, por ejemplo, crisis convulsiva o temblor de pies y manos, es todo viento, ¿no? Rigidez de la nuca. En caso severo podría haber proceso opistótono, ¿no? Acá vieron que se pone un nenito, el tema del opistótono sería tétano, ¿no? Son procesos de tétano, que hacen que el chico se tire para atrás, ¿no? Que se arquee así, entonces genera un proceso de fiebre muy alta, ¿no? 40 grados de fiebre y demás. En realidad no estaríamos en condiciones de tratar una cosa así porque nosotros tratamos cuestiones más de tipo crónicas, ¿no? En este caso tiene que ver con un proceso agudo, que eso le corresponde a la medicina occidental. Pero bueno, para que vean cómo se podría presentar. Ahora, este mismo cuadro de ACV que yo le comenté y demás, se podría dar en esta situación. Los pacientes podrían tener cuadros de fuego hepático generando viento, ¿no? A nivel de viento y afectando la cabeza, bloqueando orificios puros. De hecho, ese fuego del hígado podría estar asociado a, por ejemplo, a flema. Entonces se genera un fenómeno que se llama viento, fuego y flema. ¿Sí? Y eso puede producir el proceso de ACV. Son personas generalmente con textura fuerte, no sé, tienen el habla fuerte,
Por ejemplo, la lengua se ve muy roja, con saburra amarilla, tienen la cara roja y pueden tener procesos cronificados de hipertensión arterial. Se les sube la presión por procesos de tipo emocionales, eso también. Y eso comen mal, son personas que comen habitualmente muy mal, comen muy grasoso, con mucha harina, mucho aceite, comen cualquier cosa. Entonces, eso es una mala metabolización. Hay un aumento de calor húmedo en la zona central y eso produce flema calor, flema fuego, y eso se arrastra. Ustedes piensen cómo los chinos entendían el viento y la flema, ¿no? El viento, la flema y el calor a través del sistema sanguíneo. Pues si ustedes se fijan, el proceso de ACV es la subida de, por ejemplo, de un vaso sanguíneo se reventó en la cabeza, o es el viaje de un trombo, ¿no? Un trombo que sube hasta la cabeza y bloquea. Entonces, ¿cómo es el proceso de fuego del hígado o digamos, este proceso? Bueno, es la rigidización de la pared arterial, en el cual genera el proceso de viento es eso, es esta rigidización del proceso de hipertensión arterial, y luego el calor, ¿no? Este yang, este fuego que sube fuertemente, y que este viento y este fuego que arrastran la flema, ¿no? Esta flema o este calor húmedo, y lo llevan a la parte de arriba. Y esta flema, este calor húmedo, se puede traducir tranquilamente en hipercolesterolemia, hipertriglicéridos, o sea, tener mucho triglicéridos, mucho colesterol, ¿no? Son placas de ateroma, bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Ok, bien. Bien, fiebre con pérdida del estado de conciencia, calor y agitación, como si el paciente estuviera en estado maníaco, ¿no? Esto también se podría generar. Fíjense, una lengua muy, muy roja, fíjense acá está quemada, ¿no? Tiene una saburra amarilla quemada, está bien contraída la lengua. La lengua también está muy roja, tendría que tener un poquito más de saburra amarilla. ¿Ven los labios, lo rojos que están? La cara, ¿no? Está muy roja. Si esto tendría más saburra amarilla, sería como la lengua ideal, ¿no? Para este tipo de procesos. Y el pulso va a estar de cuerda rápido, con fuerza, ¿no? Cuerda superficial, abajo más resbaladizo, pero como un pulso fuerte, desbordante, muy, muy fuerte en el cuán de la izquierda, ¿sí? Hay que enfriar el calor, refrescar la sangre del hígado y apaciguar el viento, ¿sí? Bueno, son algunos puntos, ya lo hemos nombrado, ¿sí? Por ejemplo, Fenchi, ¿no? Fenchi es vesícula biliar 31, está en la pierna, ¿no? Vesícula biliar 31, ese podría ser un punto. Después tienen Fongmen, que es vejiga 12. Vejiga 12 de Fongmen, la verdad que sinceramente no tiene una gran acción a nivel de viento interno, es más de viento externo, ¿sí? Por ejemplo, una persona se resfría, entonces en box ahí, eso ayuda a resolver el exterior. Pero yo les recomendaría mejor, es vesícula biliar, sí, 20, ¿sí? Pinchando para abajo, lo mismo DU16 también, ¿sí? Pinchan para abajo, esto tiene un descenso del viento. Ahí, por ejemplo, fíjense que agrega Yamen de nuevo, que es DU15. Yo por ahí agregaría, salvo que haya trastorno del habla, utilizaría el 16. Intestino grueso 11, intestino grueso 4 en sedación. Por eso Yang baja mucho el calor, ¿sí? De hecho, ahí le podrían agregar DU14, se puede hacer una microsangría, se puede sacar unas gotas de sangre, o pinchar y en sedación, ¿no? Girar hacia la izquierda 6 veces. Eso lo que hace es bajar ese calor. Bueno, acá, por ejemplo, para bajar ese calor a nivel sanguíneo, también otra forma, fíjense que tiene un Wei Chong es vejiga 40,
Y pueden hacer sangría en intestino grueso 11 y vejiga 40. La sangría que hacen, ¡pum!, descomprime, saca bastante calor a nivel del sistema sanguíneo, ¿sí? Ahora, en el caso, esperen, Shaoyang. Por ejemplo, Shaoyang es pulmón 11. Yo la verdad que no lo utilizaría en esta condición, ¿sí? No, me parece un punto que sume demasiado, ¿sí? Pero tienen Shaoyang, no, perdón, Shangyang, perdón, no, Shaoyang. Es intestino grueso 1, ¿sí? Ese punto podría ser y se podría hacer sangría. Yo la verdad que no utilicé. Intestino grueso 1 y pulmón 11 son puntos para sacar calor a nivel del pulmón, más que nada. O la garganta, por ejemplo. Pero no lo utilizaría con esta función, ¿sí? Ahí Suehai es vaso 10, podría ayudar en refrescar la sangre. Pero sinceramente yo les digo que es mejor utilizar puntos de Shaoyang que tengan denominación de viento, como vesícula biliar 20, DU16, que es de Tumay, vesícula biliar 31, esos puntos. El otro punto que se podría utilizar, que tendría algún efecto en esta situación, es Santiago 5. ¿Sí? Santiago 5 también podría ayudar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Nada más. O Santiago 5 con vesícula biliar 41. Esa combinación es buena para bajar el calor. Bien, entonces, vesícula biliar 43 también. Ese Y punto el también 5 de Y, triple, ¿Cómo? sí, el ¿El triple cuál? 5 Sí, de ahí lo triple puse. recalentado. Ah, Ahí lo no lo puse. vi. Sancheo 5 es triple calentador 5 de Wei-Quan. y hígado 2 también, en este Podría. caso. Ujú, sí, hígado 2 también, podría ser. Sí, sí, también. Sí, sí. Otro punto se podría agregar. Acá trabajé más de vesícula biliar, pero sí, hígado 2 también es un punto que podría estar implicado. Ok. Bueno, este es viento del hígado, pero producido por deficiencia de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener? Bueno, temblor de manos y de pies, como habíamos visto, movimientos débiles e inestables de los músculos, contracturas articulares, musculares, ¿no? La sangre del hígado regula la parte muscular tendinosa, entonces si no está bien nutrida, va a haber este tipo de problemas, ¿no? Contracturas articulares, musculares. Falta de lubricación de articulación, la articulación crepita mucho, ¿no? Hace este ruido. Y podría haber espasmos y contracciones de las extremidades. En este caso, no necesariamente tendría que haber una CB, podría ser, pero no. Los otros cuadros sí son más comunes vistos en procesos de ACV. Tinnitus, vértigo, ¿sí? Todo proceso de viento, tinte facial sin brillo y uñas malnutridas, ¿no? Las uñas se rompen, se ponen, tipo, se hacen unas canaletas chiquitas, se ponen blancas. Entonces, porque recuerden que la uña es una extensión de los tendones. Eso dicen los chinos, ¿no? El pelo se cae mucho, hay piel seca. Algunos procesos de estreñimiento también, por sequedad. Fíjense, la lengua es más bien, es un pálido sin brillo, ¿no? Es un pálido opaco. Entonces es un signo de deficiencia de sangre. Otra cosa que debería tener, que acá no lo tiene, es que los bordes tienen que estar más achatados, ¿no? Más delicados. Y eso es un signo de deficiencia sanguínea, ¿no? De la sangre del hígado. La lengua pálida, delicada, temblorosa, este es otro signo, ¿no? La persona saca la lengua y le tiembla un poco, ¿no? Falta de suministro de chi de sangre hacia tendones y músculos y la persona tiene este cuadro de temblor, ¿no? De la lengua. El pulso va a ser en el cuán de la izquierda, fino, superficial y fino. Puede ser
normal en velocidad, ni lento siquiera, pero va a ser fino arriba y a medida que ustedes van profundizando, el pulso va desapareciendo. ¿Sí? Esa es la característica. Pero el hecho de que sea viento es que el pulso está superficial y está más débil o vacío en la parte de abajo. ¿Sí? Regenerar y tonificar el hígado y lubricar los tendones. ¿Ok? Bueno, se usa esta pequeña formulita, ahí hay unos puntos que faltan, pero por ejemplo, ahí lo que vamos a poner es vaso 6, ahí falta vaso 10, ¿sí? Y se le agrega vejiga 17, ¿no? Es Keshu. Vaso 6 es Anincheao, Pishu es vejiga 20 y estómago 36 es Susanli. Esto es importante para reforzar el postnatal, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, para el vaso y el estómago estén bien. Y se le puede agregar Kuan Yuan, sí, podría ser, o se le puede agregar Chi Hai, ¿no? Que es Ren 6. Nada más para tonificar el Chi. Bien. Acá, hígado 3 hacia hígado 2. Bien. Con esto estaría más o menos. Bien, vamos al otro cuadro. Bueno, esto es deficiencia de sangre del hígado sola, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un proceso de viento como vimos hace un rato. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales en este caso? Dolor sordo en la región costal, ¿sí? Hay debilidad para continuar con las acciones, el proceso se fatiga, se cansa rápido, por este motivo. Podría eventualmente haber vértigo, ¿eh? O tinnitus, zumbido del oído, y hay resequedad de los ojos, ¿no? Los ojos, las uñas se secan, se parten, el pelo se cae, hay piel seca. Bien, ahí vamos, hay otros más. Tinte facial sin brillo, entumecimiento de las extremidades o contractura, mucha contractura muscular, ¿no? En la parte acá, en el cuello, en la parte de arriba, acá en el trapecio, espalda alta, ¿no? Temor de los, temblor, no temor, temblor de los dedos de las manos, las uñas están secas y quebradizas, dolor o adelgazamiento de las uñas, de los dedos, de las manos y los pies. El paciente se vuelve temeroso, ansioso, podría ser, ¿sí? Puede ser un rasgo también con respecto a esto. Sí, la persona que tiene deficiencia de sangre, sobre todo si afecta el corazón, porque la deficiencia de sangre afecta mucho corazón y hígado. Si afecta el corazón, por ejemplo, la persona entra en procesos ¿cómo es? De tipo depresivos, mala memoria, ¿sí? Pero bueno, cuando afecta el hígado, podría entrar en procesos de mucho temor, la persona está como media perseguida, ¿sí? Incluso hay procesos de estrés postraumáticos implícitos a veces en este tipo de pacientes. Tiene mucho que ver con eso. Tendencia al estreñimiento, caída del pelo, piel seca, fácil olvido de las cosas. Disminución a la tolerancia a la actividad física. Recuerden que chi y sangre están deficientes porque el vaso, que es la fuente del postnatal, no le provee correctamente al hígado. Entonces el hígado entra en esta situación. ¿Sí? También mental, emocional, sexual, social y espiritual. ¿Sí? Son personas con una gran tendencia a procesos depresivos o ansiosos depresivos. ¿Sí? Bueno, fíjense, la lengua es pálida, especialmente los bordes son más delicados. Fíjense que los dos bordes están más delicados, sobre todo el lado derecho, ¿no? El lado derecho es la parte física del hígado, ¿sí? Esta es la parte más psicoemocional del hígado, que es la izquierda, ¿ok? De hecho, está afectado también el corazón, porque fíjense que el centro, la parte del corazón está hundida, entonces el chi del corazón también está afectado, ¿ok? Eso vieron que es una lengua pálida media lilácea, ¿no? Tiene un tinte lila.
Eso quiere decir que es una deficiencia de sangre con proceso a estancamiento de sangre. ¿Ok? Ok, y el pulso va a estar fino, fino o delgado, no necesariamente tiene que ser superficial, puede estar en la mitad o profundo, fino y débil. ¿Sí? No tiene que ser rápido porque no tiene que ver con la deficiencia de yin. Bien, entonces es parecido a lo anterior, ¿no? Parece, pueden haber algunos puntos más, pero acá vaso 6, vejiga 17, vaso 10. Está la formulita para tonificar sangre, ¿no? Estómago 36 también, porque necesitamos apoyar el postnatal. Hacer que el vaso y el estómago funcionen para poder captar nutrientes, ¿no? Eso es importante y generar chi sangre. Vejiga 20 lo mismo. Acá vejiga 18. Y vuelve a utilizar Kuan Yin, el REN 4, pero yo agregaría más el REN 6, porque junto con el estómago 36 tonifican el chi, y tonifican el postnatal. Entonces, acá se le debería agregar, además de vejiga 18, hígado 3 e hígado 8. ¿Sí? Justo te iba a preguntar por hígado 8, que no lo estábamos usando en las otras para tratar la sangre. Bien. Sí, para tratar sangre o yin podés usarlo. ¿Sí? No importa después si es por proceso de viento o no. Cuando el paciente Bueno, tiene calambres, también estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de esto. Sí, Esos sí, sí. calambres que los despiertan de noche, o temblores sin que sea deprimido y demás. Ujú, Puede haber como una mezcla, porque se me ocurre un paciente que ujú, tiene calambres, temblores en las manos, pero es ujú. más bien intolerante, así como más como iracundo, o sea, es como una mezcla de todos los... No lo veo Porque como deprimido. lo que puede haber ahí es un proceso de estancamiento chi del hígado con deficiencia de sangre. Puede ser las dos cosas. ¿Mm? Juan, perdón, sé que, ¿te acordás que te habíamos preguntado por ese paciente de Parkinson? Sí, Estaba en cuáles de los vientos de hígado, el de po- Parkinson. pero eso depende mucho del diagnóstico, porque Ah, podría estar en proceso de cualquiera, pero generalmente cuando son ¿de qué edad tiene el señor? Más o tiene menos. 50, 60, pero creo, yo no tengo la ficha acá, pero creo que estaba con una deficiencia de yin, Claro, eh, de yin de riñón, o sea, para mí, de sangre, mm, y bien, para mí es más de ahí, viene la deficiencia de yin de hígado riñón, o de yin sangre de hígado. sí, 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 esa es la para mí raíz. viene más de ahí. Ujú. Sí, por la edad que tiene, calculo que debe tener más que ver con eso. Bien. Bien, genial. Bueno, muy bien. acá se podría usar Maestro Corazón o Corazón 7, Maestro Corazón 6 o Corazón 7. No, no necesariamente, no. Porque Maestro Corazón acá no tiene función en alguna sintomatología en específico. Maestro Corazón, si bien es un punto que muchos lo asocian por cuestiones psicoemocionales, Emocionales. eh, no siempre es para eso. Tiene que ver más con la parte del ritmo cardíaco, arritmias, taquicardias, ese tipo de cosas. ¿Sí? Tienen que Bien. verlo de la perspectiva. Porque los problemas de tipo cardiológico no se tratan con puntos de corazón, se tratan con puntos de pericardio. Ah, ¿Mm? bien. Tienen que tenerlo en cuenta, porque eso hace la diferencia en la terapéutica. Muy bien. Perdón, última pregunta. Sí, ¿Y sí. Chiang Mai estaría indicado acá como el mar de la sangre? No, salvo que sea una paciente mujer y tenga problemas de tipo menstruales con deficiencia de sangre del hígado. Sí, en ese caso sí. Ah, bien. O sea, sería más específico para las mujeres, Chiang Mai.
Tal cual. Bien, ok. Tal cual. En ese caso sí, porque el mar de la sangre responde al útero, porque el útero es el mar de la sangre. Muy bueno eso. Bien. No vimos todavía maravillosos, pero bueno, ahí estamos. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, vaso 4 es un punto más de acción ginecológica. Podría tenerlo. Vaso 4 también trabaja muy bien sobre problemas gastrointestinales, ¿no? De los intestinos también, con ciertas cuestiones. Por ejemplo, vaso 4 para colon irritable es muy bueno, un punto muy bueno, pero no para otras cuestiones, es más para ese tema. Bien. Profe, voy a Entonces, hacer una sí, pregunta, ¿puedo preguntar? sí, Por por supuesto. ejemplo, cuando lo que Mm, pasa es que estamos atendiendo con Claudia este paciente y ujú, tiene mucho olor nauseabundo en el estómago, en la boca, ajá, bien. y tiene que ver con el hígado, con el intestino, sería mi pregunta, o de las dos. Eso tiene que ver más con un proceso de tipo Yang Ming, porque eso evidentemente, en realidad es un proceso más Shaoyan, porque el paciente no sé si le manifestará que tiene sabor amargo en la boca o sensación de amargor en la boca, pero si tiene, lo que vos me estás diciendo es mal aliento, ¿no? Una persona que abre la boca y seguramente... Sí, tenía, o sea, fue mejorando con la terapia. Ahora ya no tiene tanto majo, ¿no? Mm, Pero al principio no lo soportábamos al mal olor y un frío, mucho frío tenía el paciente. ajá. Lo que pasa que el frío, ustedes tienen que ver que el frío de él responde más a procesos Taiyang, porque Taiyang es una conformación que regula el exterior corporal y eso también influye sobre tendones y músculo. Entonces, acá le estoy explicando de una perspectiva que no tiene que ver con Sanfu, tiene que ver con conformaciones. Entonces, muchas veces lo que se hace es tratar de regular el Taiyang, pero al mismo tiempo regular internamente, ahí ya se tienen que ir a conformaciones más internas tipo Shaoyan. Yo estoy seguro que este señor tiene alguna cuestión Shaoyan asociado a vesícula biliar no solamente a la madera, que tiene que ver con la bisagra, porque muchas autoinmunes parten de acá, parten de este proceso de Shaoyan, que es un proceso de bisagra. Entonces, por eso en ese tipo de pacientes, por ejemplo, intestino delgado 3 es un punto que sí lo tienen que usar siempre. Porque intestino delgado 3, sí. Ese se lo ponemos porque encima él tiene temblor en los dedos de la mano, o sea, su Parkinson se manifiesta acá en la mano, o sea, siempre usamos intestino delgado 3. Acá encontré la ficha del paciente. Ujú. Sí, intestino delgado 3 es un punto que se utiliza porque es apertura de Tumai. Y Tumai es un canal o vaso maravilloso que gobierna el cerebro. Porque si ustedes se fijan, Tumai arranca en el coxis, pero cruza el cerebro, hace esto. Va así y va para adelante y llega hasta acá. Entonces, Tumai ingresa al cerebro y el estimular, o sea, generar un punto de apertura, que es intestino delgado 3, para abrir Tumai, estimula el cerebro, ¿sí? Por eso, intestino delgado 3 se usa mucho para enfermedades neurológicas y de hecho se usa mucho para depresión, porque también se usa para estimular el cerebro. Ahí, entonces, en ese caso está bien, porque lo que ustedes están haciendo es abriendo Tumai, entonces llevando Yang puro hacia la zona de la cabeza. Entonces abriendo orificios, ¿no? Eso es una forma de generarlo. Pero si la persona tiene frío, estoy seguro que tiene un Taiyang. Intestino delgado es Taiyang, ¿entienden? Eso es un proceso de Taiyang, que ese intestino delgado 3 lo pueden combinar con vejiga 62, porque eso es Yan Chiaomai, y es el acoplado en combinación de puntos con intestino delgado 3. Y el Yan Chiaomai es interesante porque tiene una característica de utilizar puntos de vejiga 62, ¿no? Está Yan. Pero también usa puntos de vesícula biliar. Entonces, al usar puntos de vesícula biliar, uno de ellos es vesícula biliar 20, que trata el viento a nivel de la cabeza.
Por lo cual, el proceso de Parkinson es un proceso de viento a nivel de la cabeza. Entonces, ese punto se llama Fonch, ¿no? Que sería como estanque del viento. Entonces, esta persona con Parkinson tranquilamente podrían usar intestino delgado 3 con vejiga 62 y pinchar intestino delgado, vesícula biliar 20 con DU 16. Que estuvimos hablando hasta recién, que los procesos de viento se tratan con esos puntos a nivel de la cabeza. Después habría que ver otros puntos. Ahí ya yo les aconsejaría vesícula biliar 31 también, ¿sí? Porque eso es otro punto de viento. Después utilizar, por ejemplo, Sánchez O5, que es el Huaycuan, es un punto también que controla el viento. Y después pueden usar un punto, si tienen mucho temblor en la mano, ustedes acá tienen corazón 3, tienen que ir de corazón 3 por el canal de corazón, tienen que ir 2 zoom para arriba, van a encontrar un punto que si ustedes le apretan duele mucho en el paciente. Tienen que apretarlo, búsquenlo en el paciente. Y ese punto que duele mucho, 2 zoom para arriba del canal de corazón 3, ese punto pínchenlo y lo utilizan para el control del temblor en la mano. ¿Sí? Bien. Y ahí ya tienen más o menos una terapéutica importante. Ahora, si el paciente tiene mal aliento, eso es calor del estómago. Entonces, eso lo tienen que tratar con estómago 44. ¿Sí? Sí, Estómago 44, L41, como les dije, es punto fuego. También ese puede. Si ustedes se fijan, estómago 41 es como la boca. Den vuelta al pie, pónganlo por la así, posición, por la claro. posición de la boca. Por ejemplo, pericardio 8 sirve para eso. Si ustedes se fijan, en la mano, es la cabeza, esto es la cara, el pericardio 8 es la boca. ¿Mm? ¿Vieron? Interesante. Cuando ven así, lo ven de esa manera, es todo lo gráfico, ¿no? Pericardio 8 es fuego en el fuego, entonces el fuego en el fuego trata ese calor estomacal fuerte. Así que ahí tienen un montón por ahí de puntos para usar. No obstante, yo les diría que a todo esto al final metan un riñón 3, un riñón 7, para tonificar el agua y que el agua controle la madera, ¿no? Sí, Eso al final. bien. Muy bien. Gracias, Bueno, Juan. no, de nada, Claudia. Y tenemos todavía 5 minutitos. Bueno, vamos a ver, creo que con este ya terminamos todos los cuadros de frío, del hígado. Pero escucha. Sí, 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 este es el último. Qué bárbaro, che, porque ni que estuviera sincronizado. Bien, este es dentro de lo que se llama sindromática, es el único síndrome asignado a un canal. Si ustedes se fijan, todos hablan de viento del hígado, estancamiento del chi del hígado, de deficiencia de yang del vaso, del yang del riñón, pero no hablan del canal D. Este sí, este habla del canal del hígado. Ven que ahí dice síndrome de frío en del canal del hígado estancado. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, el hígado, contrariamente a lo que muchos de ustedes piensan, el hígado tiene síndromes que implican frío. Porque muchos asocian al hígado como si fuera con calor o como un cuadro de exuberancia y bla, 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 y eso es un error totalmente conceptual, ¿sí? Tienen que sacarse de la cabeza que el hígado siempre va a ser excesos, ¿sí? De hecho, estuvimos viendo deficiencia de sangre del hígado, deficiencia de yin del hígado, son cuadros de deficiencia. Que de esa deficiencia luego genere sintomatología símil exceso es otro tema, ¿sí? Pero acá estamos hablando de cuadros de deficiencia. Entonces, esto sí es un cuadro de exceso del hígado, pero de frío. Entonces, estamos hablando de frío puntualmente en el hígado. Entonces, ¿cómo ese frío del hígado, cómo se va a manifestar o cómo se va a presentar, digamos, de alguna manera? Bueno, se va a presentar con síntomas que van a afectar a lo largo del canal del hígado, ¿sí?
Entonces tenemos que contextualizar. ¿Y cómo corre el canal del hígado? Bueno, el canal del hígado corre desde el dedo gordo del pie, en la parte más externa, ¿sí? Pasa por la parte interna de la pierna, bajo vientre, sube hasta la parte costal, ¿no? Bien. Ahora, el canal del hígado tiene un divergente, un recorrido interno del hígado, ¿sí? Y este divergente lo que va a hacer es rodear los genitales, ¿sí? Cuando digo los genitales, lógicamente me estoy refiriendo al útero en la mujer y al miembro viril y el escroto en el hombre, ¿bien? Entonces, si vamos, vieron que en la fotito está un señor, si vamos puntualmente en el hombre, lo que va a generar es un síntoma de dolor punzante o jalante o tirante en la zona del bajo vientre, y dolor, por ejemplo, en un testículo o en la zona del escroto, ¿no? Lo que se va a generar es una zona como que se va a contracturar y va a doler mucho. Bueno, la pregunta es, ¿en qué situaciones se puede ver esta condición? Por ejemplo, en una hernia inguinal. ¿Bien? Entonces, las hernias inguinales, para ubicarlos y posicionarlos a ustedes, las hernias inguinales provienen de un tipo de energía fría del hígado. ¿Sí? ¿Me entienden? Es como que tiene que ver con esto. Es una energía fría del hígado que, ¿qué va a hacer esa energía fría del hígado? Va a estancar la sangre. Por eso el síntoma que va a sentir el paciente es un dolor de tipo punzante. Es como si se clavara una aguja, o pinchara un cuchillo o algo por el estilo. ¿Entienden? Entonces, cuando ese síntoma se siente es porque se estancó la sangre. ¿Qué estancó la sangre? El frío. Ahora, ¿ese frío de dónde viene? Esa es la pregunta, ¿sí? Yo muchas veces me hacía esa pregunta cuando estudiaba y muchas veces no me la sabía responder. Pero bueno, uno investigando ahí empieza a entender todo el mecanismo patológico. Ese frío puede venir de afuera. Ese es un frío que proviene desde el exterior. Son fríos patógenos. Son fríos patógenos de frío de ambiente. Entonces, ¿de dónde se mete este frío? Bueno, se podría meter desde la planta del pie, por ejemplo, ¿no? Una persona que está mucho tiempo parado en una superficie fría y ese frío patógeno ingresa a través de la planta del pie, ¿sí? ¿Y eso por dónde va a discurrir o recorrer? Por los canales yin. Entonces, si discurre por los canales yin, se va a meter por el canal del hígado. Porque el hígado, recuerden, tiene mucha sangre, tiene menos chi. Entonces, si tiene más sangre, va a estancar la sangre. ¿Sí? Esa es lo que va a generar. Ahora, otro lugar donde se metería, ¿por qué lugar se puede meter? Se puede meter por el meridiano de la vejiga, por el tayán. ¿Por qué se mete por el meridiano del tayán? Bueno, pues se mete a través de una región que son los agujeros sacros. Entonces se llaman paleao, que son los 8 agujeros sacros, que tenemos 8, ¿no? 4 de un lado, 4 del otro, y por ese lado el frío se puede plasmar y se mete hacia adelante. ¿Por qué de Taiyang va a afectar a Chueyin? Porque es una vía directa. Ustedes acuérdense que digamos, el proceso de conformaciones viene Taiyang, Yangmin, Shaoyan, Taiyin, Shaoyin, Chueyin, pero después de Chueyin conecta Taiyang. Entonces, digamos, ¿cómo se mete este frío? Se mete desde Taiyang hacia Chueyin. Se va a meter, en este caso, en una cuestión de posicionamiento. Se mete desde el sacro hacia la parte de adelante. Eso le pasa mucho a las mujeres con el tema de las dismenorreas, las amenorreas, los dolores, los coágulos, porque es un frío patógeno que ingresa desde la zona sacra hacia el útero. Pues estas mujeres van a tener estos procesos de estancamiento sanguíneo y, por ejemplo, podrían tener endometriosis. ¿Sí? Y eso es un cuadro de estancamiento de sangre muy severo. La mujer ya cuando llegó un cuadro de endometriosis porque la sangre se estancó muy fuerte. Pero ¿qué es lo que estanca la sangre? El frío. ¿Sí? Entonces, en parte es un frío patógeno que ingresa desde afuera, pero en parte es un frío
que es generado a través de los procesos de deficiencia de yang del riñón. O sea, se juntan las dos cosas. Porque ustedes tienen que pensar que el yang del riñón calienta la sangre del hígado. Entonces es un doble problema acá. Entonces se estanca tanto la sangre y se congela. ¿Bien? Entonces ahí hay una cuestión, cuando van a trabajar este tipo de cuadros, lo que tienen que hacer es mover sangre primero y después calentar. O sea, sangrías y moxa, porque tiene que calentar todo eso para que no quede remanente de estancamiento sanguíneo. Primero tienen que mover y después sangrar y después calentar, ¿sí? Entonces, las hernias tienen esta condición. ¿Qué otra cosa en el hombre podría estar asociado? Por ejemplo, los varicoceles. Varicocele es una condición de estancamiento sanguíneo en el canal del hígado, pero es por frío. ¿Entienden? De hecho, el hombre puede tener un síntoma muy particular, que es que, sobre todo cuando hace más frío, el hombre tiene, perdón que comente esto, pero es bien clínico, el hombre tiene frío el miembro, está frío. De hecho, está abrigado y todo, y podría tener frío incluso en el extremo del miembro, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta el hombre? Lo palpa y se da cuenta que está frío. Es muy simple. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sangre del hígado no llega bien. Porque, ¿cómo logra, por ejemplo, un hombre el proceso de erección? Lo logra a través del yang de riñón. Eso lo sabemos todo, ¿no? Lo hemos estudiado. Pero solamente con eso, no. A través de la sangre del hígado. Porque los cuerpos cavernosos del miembro se llenan con sangre. Y esa sangre es del hígado. ¿Entienden? Así como el proceso de la mujer de sangre uterina que después descarga una vez al mes, es lo mismo. ¿Entienden? Es bastante complejo el tema, pero está asociado a todas estas aristas, ¿ok? Juan, Bien. entonces habría un frío en el canal, o sea, un estancamiento de sangre, pero también habría como una deficiencia del chi y de sangre, ¿o no? No, habría mayormente una deficiencia de yang probablemente renal, que no Ok. calienta, digamos, no calienta en esta zona, ¿sí? Ok. Entonces, la hernia, ya sea umbilical, abdominal, inguinal o incluso crural, que es un tipo de hernia, ¿vieron las hernias crurales? Se dan en la parte interna o medial de la pierna. No sé si alguna vez vieron cómo se da la hernia crural, que es en la parte interna de la pierna, ¿no? Donde está el canal del hígado. Entonces, este tipo de hernias, que sáquense la cabeza que es por el vaso, no es por un problema del vaso, eso es por un problema del hígado, se da por un proceso de frío en el canal, ¿sí? Ok. O sea, vamos a ver acá, dice, dolor en el bajo vientre, sensación de tracción hacia la región escrotal con contractura de la región escrotal, ¿no? Y muchos de estos síntomas se dan en hernias. Las hernias se dan de esta forma, o sea, las hernias inguinales tienen este tipo de procesos. Tinte facial pálido, extremidades frías, labios cianóticos, orina abundante y clara, es pastosa. Fíjense que hay una deficiencia de yang también, porque si no, no habría orina clara abundante con heces pastosas. ¿Ok? Hay mucho frío abajo también. La lengua va a ser más bien pálida o podría estar pálido cianótico, pálido con un tinte violáceo, liláceo, ¿sí? Ya tengo un proceso de frío estancando la sangre, ¿no? Saburra delgada, lubricada, el pulso va a ser de cuerda, podría estar lento. Lo que sí les puedo decir, esto tanto en hombres como mujeres, el pulso va a estar cuerda, superficial, pero cuando van a profundidad, el pulso sigue estando cuerda, pero tenso, o sea, tenso más ancho. O sea, cuerda es fino, ¿no? Es más finito, pero cuando van abajo sigue estando tenso, ¿no? Pega, pum, pum, ¿no? Pega así, pega como una cuerda tensa, todavía abajo, no resbala el pulso. Si el pulso está tenso en la parte de abajo, indica que hay frío. ¿Y qué hace ese frío? En la zona de la sangre, estanca la sangre. ¿Entienden? O sea, y esto que les digo, lo van a ver mayormente en mujeres
con procesos de dolor menstrual, coágulos, dismenorrea, ¿no? Dolor de menstrual muy fuerte. ¿Sí? Lo van a ver mucho en esto. Ok, hasta ahí vamos, ¿no? Calentar el hígado y dispersar el frío. Entonces, ¿qué se hace acá? Se utiliza el punto que se llama Tatum. Tatum es hígado 1. ¿Y qué se hace en hígado 1? MOX. Tienen que calentar el canal. ¿Dónde van a hacer la otra moxa? En el extremo del canal. O sea que es en hígado 14. Hacen moxa en los dos lugares. Calientan al principio y calientan al final. ¿Sí? Se moxa en los dos lugares. Capaz que en la zona costal hacen un poquito menos de tiempo, porque calienta enseguida en esa zona. En la zona del pie están un poquito más de tiempo. ¿Sí? Es punto madera en madera. Y es punto madera en madera, va a trabajar sobre estructuras tendinosas, musculares, y que tienen que ver con el tendino muscular. O sea que trabaja la estructura, por ejemplo, de las hernias, ¿no? La hernia es un trastorno digamos, del conectivo. Lo que hace es que, ¡pum!, los tejidos hacen esto y no pueden contener. Entonces, hígado 1 es un muy buen punto. ¿Sí? La madera en la madera, estamos hablando de trabajar sobre este tipo de tejidos. Bien. Hígado 1 es un punto muy bueno para trastorno no quiero decir impotencia porque al hombre le pega muy fuerte decir impotencia. Sí, cuando le decís, no, estás impotente, claro, es como que wow, se le cae toda la estantería. Sería disfunción sexual, vamos a usar, que es más light, ¿sí? Sí, para nosotros los hombres decir impotencia es como la peor cosa que hay. Bien, entonces, hígado 1 sirve mucho para eso, ¿sí? Lógicamente ahí podrían meter un riñón 3, ¿sí? Un riñón 3 es un punto bien, un riñón 7, ¿sí? Para calentar el yang de riñón. Por ejemplo, un REN 4, REN 4, REN 3, REN 4, REN 3. Después, Moxa también en reencuentro. sí, 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 Calentar sí. con cajita, o sea, toda esa zona, y en DU también, ¿no? Calentar Sí, en el Migmen. sí, 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 en la zona de Tumay también se podría, o en la zona de REN 4, REN 3 más directa, ahí en esa región. Así que también ahí pueden calentar para calentar toda la zona, toda la región. Fíjense los paliados, ¿no? Los paliados moxados. Así que la zona de vejiga 31, 32, 33, 34, se puede hacer moxa en esa zona. Pueden pinchar y moxa o moxa sola, ¿sí? Con la cajita. Perdón, ¿qué Sí, baleado? Paleado. paliados son esos puntos. Eso se llama, porque paleado significa, pa es 8 y liao son agujeros. Entonces sería 8 agujeros. ¿Sí? O sea, Ese es el. No te escucho, Claudia. Sí. pondríamos las agujas en los agujeritos sacros con moxa, calentando. Y se puede hacer con moxa o moxa indirecta, no necesariamente, o sea, pinchás y haces moxa arriba, o pones, si querés, la cajita. Entonces agarras todo el sacro y lo calentás. Claro. Esa sería otra. Y bueno, Pai Hui también se podría, eventualmente, Du 20, se podría moxar también, si ustedes quisieran, ¿sí? Porque a veces se genera un síntoma que es como un dolor frío en el vértice. Se genera como Es un, lo que un hablabas frío. el otro día, si queremos llevar Ian abajo, calentamos arriba. Ujú, sí, Bien. sí, es utilizar puntos de la parte de abajo para tratar arriba y viceversa, ¿no? Eso sería. Y acá calentar porque DU20 conecta directamente con el canal del hígado, porque este divergente sigue por el centro del cuerpo, traspasa la garganta, ¿sí? Incluso en el centro de la cabeza y llega hasta acá. Entonces, al calentar DU20 también acciona sobre el canal del hígado, ¿sí?
Pero tendría que estar fría esta zona. Ustedes tienen que palpar y tiene que estar frío. Si está frío, ahí sí, es indicativo. Si no, no moxen. ¿Ok? Y con eso eso estaría. Lo otro, las hernias las pueden tratar con... tienen que ubicar bien dónde está la zona de la hernia y hacer técnica de rodear el dragón. Capaz que la conocen esa técnica. Con eso estaría. ¿Ok? Profe, buenas, una pregunta. Sí. Para diagnosticar, por ejemplo, o sea, diagnosticar, no sé, una hernia, bueno, yo tengo a una amiga que la atiendo y tiene en el estómago la Ujú, parte de arriba del ombligo, o sea, ujú, como que de arriba del ombligo diría unos 7 centímetros, es como una línea dura, ujú, pero que no se ve para nada, ujú, ni sobresale, ni nada. Pero, o sea, esa es como uno palpa el estómago y yo le hago fascias, o sea, el trabajo de fascia, pero como que siento las palpitaciones del corazón muy fuerte en ese lugar, pero es durísimo, o sea, es muy dura esa bola. ujú. Entonces, que ella me dice, no, yo lo tengo desde mucho tiempo, eso. Y uno que ahí decir directamente, anda, hacete una radiografía. Ujú. Sí. Lo que pasa que ahí el síntoma de palpitación, eso está contemplado lo que se llama PENTUM, que es como, se llama síndrome del cerdito chanchito que corre, ¿no? Es, es Sí, sí. una pulsación muy fuerte en la zona arriba del ombligo, incluso en la línea media, ¿no? De cerca de Rendó, se pone una cosa así. Sí, y eso Sí, puede estar asociado con o sea, con que se tensione, que se haga tipo nudo, bola sí. Sí, larga. sí, Puede ser. de hecho eso podría ser hasta una manifestación de algo más interno en relación a problemas digestivos, o la persona podría estar con cierto problema de tipo digestivo como, no sé, qué sé yo, distensión abdominal, digestión lenta, todo este tipo de cuestiones. Entonces, eso dentro del proceso de palpación abdominal. Lo Ujú. que tendrías que hacer ahí es trabajar más porque eso lo que se suele hacer es algo que se llama glomus, es un bloqueo en la zona central, y ahí tendrías que utilizar pericardio 6 con estómago 36 y podés hacer rendose o colocar una aguja, donde vos encontrás el bulto, tenés que hacer una aguja arriba y una aguja abajo, no Ah, pinchando el bulto, ujú. ¿entendés? Sí, le estuve poniendo Rendose. Pero bueno, podés Pero usar ella rendose, tiene pero tenés que combinar. No, claro, pero ella tenés no que se... combinarlo. Sí, no, tenés que combinarlo con pericardio 6, estómago 36 para que desbloquee toda la zona central. Ah, genial. Sí, porque ella el problema es que me acepta 2, máximo 3 agujas por sesión, no tolera, no le gusta. Entonces trabajamos así, con 1 a 3 agujas, 3 agujas máximo, ¿no? Claro, y bueno, es complicado, ¿viste? Con la gente que no se quiere hacer acupuntura. Sí, yo les ofrezco hierbas porque trabajo con fitoterapia china, pero bueno, sí, es complicado. Cuando no tenés otra terapéutica, bueno, en el caso tuyo vos haces osteo, eh, pero bueno, es complicado Ujú. de darle otra opción. Sí, es Eh, complicado. Con pero bueno, con 2, 3 agujas a veces muy poco. guíate con esos puntos que te di. De hecho, Sí, si querés no hagas por ejemplo, no lo hagas bilateral, ponele REN 12 y hacerle pericardio 6, estómago 36 al lado derecho solamente. muy bien. Ahí tengo tres. Ujú. 3 agujas, Nuestro acuerdo es ese. no se Me puede fui de quejar, son 3. 0 a 3. Sí, tal cual. Listo, gracias. Con eso tendría que estar conforme. Bueno, no, por favor. Ujú. Juan, perdón, Sí. vos dijiste que terminamos, pero yo tengo anotado esta sí de sangre de hígado, ese no lo vimos. No la vimos esa, ¿no? Ah, mira. Bueno. ¿La dejamos para la próxima o la vemos? Y bueno, ya que estamos, ya la terminamos, listo. Bien. Yo ahí la busco, porque la tengo acá en los archivos, lo que pasa es que no lo tengo en ese. Sí, no sé por qué no tengo idea por qué no está cargado en ese apunte. Claro, lo que pasa es que lo tengo en otro lado. Y yo No lo- lo tenía ahí como las reglas dolorosas, o sea, Sí, los coágulos, también entraría lo mismo que con el frío.
Es parecido. Tiene algunas cosas muy, muy similares. Estancamiento de sangre, acá está. Tiene algunas cosas muy similares, porque lo que pasa es que la sangre se puede estancar o bien porque el chi se estanca, o bien porque el frío lo estanca. O sea, son dos motivos. También podría suceder que el calor estanque la sangre. A veces sucede eso. Pero los dos motivos principales de estancamiento de sangre son el chi se estanca o el frío estanca. ¿Sí? Es como muy normal eso. Lo que pasa es que, ¿cuál es la contextualización de que el frío estanque más la sangre? Bueno, porque en realidad el yang circula dentro de la sangre. Cuando el yang se escapa o hay menos yang en el cuerpo, la sangre se empieza a estancar, es inevitable. Es el proceso al que vamos todos, ¿no? Ok, entonces, fíjense ahí. Tiene síntomas iguales o parecidos al estancamiento de chi del hígado, como dolor en la zona hipocondríaca y bajo vientre, sobre todo en la mujer, depresión, irritabilidad o presión en el pecho, suspiros frecuentes, son síntomas que están rayando toda la esfera psicoemocional. De hecho, en el estancamiento de sangre o en la éstasis sanguínea, los síntomas de tipo psicoemocionales se agravan. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que lo anoten. Acuérdense, siempre las personas con estancamiento de sangre, puede venir del hígado, puede venir de otra parte, es peor. O sea, la situación psicoemocional se empeora. Porque recuerden que el Shen se aloja en la sangre. Y si la sangre se estanca, el Shen no florece, el Shen no se mueve. El Shen tiene muchos problemas para poder expresarse, ¿sí? Ok, las reglas en las mujeres van a ser irregulares, dolorosas, van mucho coágulo, la sangre es muy, muy oscura, ¿no? Podría tener amenorreas, o sea, prácticamente directamente no menstruación, o pasar muchos meses sin menstruar. Podría haber masas abdominales, que de hecho se pueden palpar desde afuera, ¿no? Algunas masas palpables, tipo, por ejemplo, el fibromas grandes, ese tipo de cosas, eso además es flema, pero también si están, uno las palpa, ¿no? Las puede tocar y todo, sobresalen, es por estancamiento sanguíneo. Y algo que se ve en la mujer desde el aspecto ginecológico, ya le había comentado, es la endometriosis. La endometriosis es estancamiento de sangre. Es de acá a la China estancamiento de sangre, y eso es indiscutible, ¿sí? Por eso duele tanto la endometriosis. Por eso la endometriosis es Quista en los terrible. ovarios, Eso es humedad. quista en los ovarios, ¿verdad? Eso es humedad. Y eso se da por un proceso de deficiencia de yang. Deficiencia de yang de riñón, ¿sí? Entonces junto humedad Bien, bien, bien. en la zona. Y la no transformación del vaso. Cuando el vaso no Y, transforma, claro, entonces produce los quistes. De hecho, los fibromas de tipo chicos, que recién arrancan y demás, son procesos también por la deficiencia de yang. La deficiencia de yang genera procesos de humedad y flema. Ahora, ya cuando estos fibromas se vuelven ya más grandes, duros, muy vascularizados, eso es estancamiento de sangre. Estancamiento de sangre con flema. De hecho, esos fibromas, cuando se vuelven muy grandes, empiezan a generar mucho sangrado. Sangrado excesivo, terrible, y es por el mismo problema. ¿Sí? Entonces, acá la endometriosis, que es un dolor insoportable, es un dolor que parece que se clava un cuchillo. No sé si ustedes han pasado por esta situación, pero si han sabido de mujeres que han tenido esto, es así. Entonces, ahí estaríamos hablando de un proceso de estancamiento de sangre. El pulso va a ser de cuerda superficial, pero profundo va a ser tenso. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Se va a dar tenso, o se podría dar un pulso en la parte profunda rugoso o áspero, que se siente como que raspara debajo del dedo, como para que ustedes tengan una idea. Y la lengua se va a ver en un tono violáceo, medio púrpura, con puntos equimóticos, ¿no? Como manchitas equimóticas. Eso es un estancamiento sanguíneo.
Acá hablamos puntualmente de la parte menstrual en la mujer y demás, pero ¿cómo se podría dar, por ejemplo, si esto afectara directamente el hígado, el estancamiento de sangre? Bueno, por ejemplo, un proceso que afectara directamente al hígado de estancamiento de sangre es, por ejemplo, una cirrosis. ¿Sí? Un proceso de cirrosis es un tejido cicatrizal, y ese tejido cicatrizal, para nosotros, es un estancamiento de sangre. ¿Sí? De hecho, la cirrosis genera dolor en el hígado, porque si el hígado está normal, el hígado no duele. Eso es importante que ustedes lo sepan. El hígado no duele. Vieron que hay gente que dice, me duele el hígado, se agarran la parte derecha. Bueno, eso no es el hígado. O bien es la vesícula, porque se movió un cálculo, o bien es el ángulo hepático, que tiene que ver con los intestinos. Van los intestinos inflamados y presionan sobre ese ángulo. Pero el hígado no es. Si el hígado duele, es un proceso ya del hígado cirrótico, ¿no? Es un proceso del tejido del hígado, ya no tiene capacidad reparativa. El hepatocito se dañó. Vieron que los alcohólicos tienen esto, ¿no? O un cáncer de hígado. Estamos hablando de ya procesos muy complejos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver puntualmente con esto. Bueno, ahí bien, reglas dolorosas, oscuras, mucho coágulo, uñas y labios violáceos. Epistaxis, no, esto se da más en procesos de ascenso de yang del hígado, fuego del hígado, calor en el estómago, no se da en esto, ¿sí? Vómito con sangre tampoco. Sí, es cierto que el proceso de úlcera en el estómago es un proceso de estancamiento de sangre de los colaterales del estómago, eso es otro tema, ¿sí? Ahora, si lo contextualizamos con lo que dije recién, con el tema de la cirrosis, las personas con cirrosis van a generar algo que se llama esperen, Mallory Weiss, ya va. Síndrome Mallory Weiss. El síndrome Mallory Weiss o desgarro Mallory Weiss es una laceración superficial longitudinal de la mucosa de la unión gastroesofágica, comúnmente causada por vómitos intensos, ¿sí? La condición causa frecuentemente hemorragia digestiva alta y se caracteriza por la presencia de vómito, sangre con vómito o vómito en o sangre en las heces. El diagnóstico se realiza bajo endoscopía alta, ¿no? Una endoscopía. ¿Y cuáles serían las causas de esto? Me lo paso. Causas. Cirrosis hepática, ¿no? Consumo excesivo de alcohol, y esto da hipertensión portal o daño de la vena porta, bla, bla, y generación de hiperemesis gravídica. ¿Entienden el contexto? Por eso se habla del vómito con sangre. ¿Sí? Bien. Bueno, el cuadro de la infertilidad es porque la endometriosis es una de las causas de infertilidad en la mujer. ¿Sí? Bien. Listo. Terminamos. Perdón, y en esto le podríamos poner puntos también de maestro corazón, porque hay más síntomas psicoemocionales. Sí, por eso, y bueno, justo hablábamos de este tema del vómito con sangre, toda la cuestión, y ahí sí se podría. Fíjense, acá tienen los puntos que se podrían utilizar. Entonces tienen intestino grueso 4 y vago 3, esto es 4 puertas, eso mueve chi. Pero si ustedes quieren mover sangre junto con esto, o dinamizarla al menos, tienen que usar vaso 10 y vejiga 17 más vaso 6. ¿Sí? Ya esa prescripción es bastante buena. ¿Sí? Otra
pero les voy a tirar otra. Ahí dice vejiga 18. Bueno, ¿qué podrían hacer con vejiga 18 y vejiga 17? Bueno, vejiga 17, vejiga 18, tienen que hacer sangría. ¿Sí? Pueden pinchar y meter una sangría con ventosa. Eso, pum, eso libera sangre, ¿no? Mueve sangre en esta zona. La otra combinación que puede ser muy buena es esta, utilizar puntos de pericardio, de Shinpao. En pericardio 6, con el hígado 5. ¿Por qué? Porque son puntos Luo. O son puntos Luo, lo que hacen es drenar el canal, lo desbloquean, lo Acá, hacen... ¿Cómo? acá sí va Chiang Mai, ¿no? Si fuera en el caso de problemas de tipo menstruales, sí, ahí utilizás vaso 4. Si no, no. Para una endometriosis, por ejemplo, sí. Sí, sí, totalmente. O vaso 4 o usan hígado 3. ¿Sí? No los dos. O usan uno o Y usan el otro. puntos de Ren Mai. Sí, claro, claro, claro. Ahí usás REN 4 mínimamente. REN 4 y le podrías anexar, por ejemplo, estómago 29. Estómago 29 es el punto Kuei Lai. Kuei Lai es, cuando dice Kuei se refiere al Tien Kuei. Se refiere al rocío celestial. El Tien Kuei es lo que está dentro del ovario, del óvulo. Es lo que permite engendrar un ser humano. El Tien Kuei es el rocío celestial, así es yo. Nosotros hemos usado en Chiang Mai cuando abrimos más estómago 30. No sé. Sí, también. Estómago 30 es el punto Chichon, es un punto, de hecho, conecta, es el primer punto asociado al canal de vaso 4, con vaso 4 para Chiang Mai. También se puede hacer. Pero fíjense que desde la perspectiva de fertilidad, estómago 29 es mejor. Porque es un punto que tiene denominación Kuei por el Tien Kuei, por el rocío celestial. El otro punto es el punto útero, que hacen de REN 4, tienen que ir 3 Sun o 3,5, depende del autor, algunos lo ubican 3, para afuera de REN 4, y bueno, es un punto que pinchan yendo hacia el útero, ¿no? En 45 grados así. Ese se llama punto útero. El punto se llama Zikong. Zikong significa palacio del niño, ¿no? Zi en chino es niño, también es semilla. Fíjate la versatilidad por ahí de la terminología. Y Kong es palacio. Entonces es como el palacio del niño porque es el que sostiene el niño, es el útero. Eso se llama punto Claro, útero. pero no serían temas de endometriosis porque no se puede revertir, o sí, una endometriosis. Se puede Una trabajar infertilidad la por endometriosis. endometriosis. Sí, se podría trabajar. Puede llevar Ah, mucho tiempo. Sí, 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 sí. Sí, se bien. puede. Yo siempre combino con hierbas, ¿no? Porque a veces con la acupuntura sola se pueden quedar un poquito pobres con el efecto, tiene que hacerlo mucho tiempo. Y si Pero hablamos de un cáncer de útero también, se podría trabajar, hay que ver en qué estadio el cáncer de útero tiene. Y yo cáncer sin hierbas no trabajo. Si es solamente acupuntura, no. Porque podríamos tener, salvo que ya esté en un tratamiento la persona oncológico, ¿no? Con quimio, rayos, ese tipo de cosas. claro. Ahí acupuntura podría ser, acupuntura, moxa, ¿no? Ventosa, sangría, depende. Lo que pasa es que cáncer ya estamos hablando de una cosa muy complicada. Hay que ver en particular, ¿viste? No es algo que se pueda evaluar. Bueno, tiene cáncer de útero, son estos puntos. ¿Y el cáncer de útero dentro de estos síndromes, en cuál entraría? ¿En este? No. Bueno, el cáncer de útero tiene un componente de estancamiento sanguíneo, eso es verdad, porque los procesos de apoptosis celular se dan. La apoptosis celular a ver, vendría a ser un mecanismo de muerte celular, ¿no? La célula se muere y vuelven a crecer nuevas.
Entonces, el proceso de apoptosis celular es normal. Y eso es lo que evita que una célula mute y prolifere indefinidamente, ¿no? Entonces, la célula en proceso de apoptosis celular tiene un proceso normal que se va muriendo, va creciendo, va muriendo, va creciendo, ¿no? Pero en el proceso de cáncer no, esa célula no muere y de hecho se empieza a multiplicar. Se multiplica y empieza a ocupar espacio que no debería ocupar. Entonces, ahí empieza el proceso de cáncer, puntualmente referido a un tumor, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, son por procesos de aumento de radicales libres y de no oxigenación correcta de la célula, porque si la célula se oxigena correctamente, el proceso de apoptosis celular se da correcto. Eso por eso se llaman procesos, cuando se busca hacer esto, antioxidación, ¿no? Que no se genera un proceso oxidativo. Entonces, cuando sucede esto, para nosotros desde la medicina china, es porque la sangre no está correctamente oxigenada. Entonces, ahí se empieza a estancar la sangre. Entonces, ahí está el proceso de cáncer. Es porque hay una sangre estancada que no deja oxigenar al resto de células. Entonces, la célula empieza a crecer de manera desmedida. Entonces, lo que pasa es que la éstasis sanguínea se empieza a extender. Entonces, lo que hay que hacer es mover sangre. Puede haber otros procesos, ¿eh? Esto es lo que te estoy hablando de un proceso de estancamiento sanguíneo, o incluso podría ser flema. El cáncer también tiene procesos de flema. Es un tumor, también es flema, ¿sí? Es un poquito complejo el tema. Pero esta sí de sangre seguro. Estos procesos que estamos hablando como ahora, en el cual el útero maneja mucha sangre, sí. Ujú. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, chao, me voy antes que me vuelvan a preguntar otra cosa. Yo no me voy más. Listo, nos vemos, buen fin. Ah. Chao, Chao. chao. Chao.